Notas al Pie es el podcast de la Fundación La Salle Argentina, un espacio de reflexión, de pensamiento, de debate, donde distintos referentes de la educación vienen a compartir sus ideas, a hablar sobre aquellos desafíos que enfrenta hoy la escuela. Uno de los grandes desafíos de la educación es la alfabetización, tema que está en agenda desde hace varios años, y en este episodio de Notas al Pie vamos a hablar con Jimena Dib, especialista, licenciada y doctoranda en educación, una de los grandes referentes de alfabetización en la Argentina. Hola Jimena, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acerca de la alfabetización, ¿qué datos tenés? ¿Cómo podemos analizar estas métricas hoy en alfabetización en la Argentina? Bueno, ahora últimamente salieron varios resultados sobre las pruebas de tercero y después de otros años de la escolaridad, así que es interesante conversar sobre ese tema. Sí, las pruebas a aprender, pero Las también pruebas a las aprender, que son de provinciales. 2024, pruebas jurisdiccionales. No, las pruebas jurisdiccionales son más de séptimo grado y de secundaria, pero que miden tercer grado están las ERCE de pospandemia y las pruebas a aprender de 2024. Interesantes los resultados porque muestran un avance en cómo los chicos están leyendo y bueno, y hay algunas cuestiones que son interesantes porque lo que están subiendo son los niveles más altos. Y eso es algo para pensar, ¿no? Para pensar qué pasó en estos años, qué se pudo sostener y lograr para que se reviertan un poco los resultados de 2019, que eran los resultados de ERCE anteriores a la pandemia. Si tengo una pregunta sobre el procedimiento, las pruebas a aprender se toman en tercer grado, En tercero y en sexto. pero el plan de alfabetización nacional y de las provincias, de cada jurisdicción, arranca en primero. Sí. ¿Se toma muy tarde la prueba a aprender o está bien tomarlo en ese momento para chequear? Lo que pasa es que las pruebas, aprender, todas las pruebas, PISA, aprender que también es de secundaria, evalúan lectura de textos. Entonces, se tiene que tomar más o menos en un momento del nivel educativo donde los chicos espera que lean textos sencillos, pueden ser textos breves, explicativos, de distinta índole, también hay literarios, pero lo que evalúa las pruebas es la lectura. Entonces, no es tarde porque es lo que están evaluando, ¿Y las ¿no? jurisdicciones toman la Las alfabetización? jurisdicciones toman, no hay pruebas de alfabetización, hay algunas instancias que se toman, pero no de este nivel de prueba, o sea, de pruebas estandarizadas, comparables, con toda una dinámica así de medición, sino que son evaluaciones más de aula, que los mismos docentes evalúan o que hacen tomas de escritura, pero no tienen este nivel de validez que tienen estas evaluaciones internacionales. Entonces, bueno, es distinto. En tu opinión, ¿por qué los chicos o el alto porcentaje de los chicos todavía no alcanza ese nivel de alfabetización y de comprensión lectora hoy? Claro, a mí me parece que estaría bueno distinguir, porque en general lo que evalúa las pruebas es la lectura Mm. y lo que muestran es que hay alrededor de un poco menos del 30% de chicos que no logran lo que llama ERCE el nivel de desempeño esperado. ¿Qué Está buenísimo sería? que te trajiste Me un traje montón apuntes de porque son machetes. muchos datos. Sí. Entonces, leer en voz alta y comprender palabras conocidas, que significa para ellos conocidas que no se que por lo menos más de una vez las vieron, ¿no? Extraer información explícita de oraciones y textos breves y realizar inferencias simples cuando leen textos más complejos. Entonces, eso me parece que es interesante para pensar. Eso es como el mínimo esperado. Y hay 30% de chicos que no logra eso, pero un 70% de chicos que sí lo logran. Digo, también. Y bueno, y a mí lo que me parece interesante es pensar qué es lo que entendemos por lectura y qué significan en estas enunciaciones o discursos de decir que los chicos no entienden lo que leen. Las pruebas no están dando ese resultado. Las pruebas en realidad lo que muestran, sobre todo si uno analiza tercero, sexto, la serie, ¿no? Tercero, sexto, en Ciudad de Buenos Aires se mide séptimo grado, la finalización y tercer año del secundario, y en aprender fin del secundario. Quinto. Así que es interesante, nos da un panorama de toda la escolaridad. Donde hay más trabajo para hacer es cómo hacer para que los chicos avancen en la lectura. Quiere decir que lean de manera más profunda, más crítica, más compleja, realicen más inferencias. Y eso no se relaciona con lo que la gente piensa que es alfabetizarse. Creo que más un problema de alfabetización y un problema de cómo hacer avanzar la lectura profunda, crítica, porque eso es lo esperado en la escolaridad obligatoria.
Entonces uno podría definir que hay como dos etapas, ¿no? Sí. Una etapa inicial, que es la alfabetización, y una Sí. etapa posterior, que implica un salto, que es la comprensión lectora. Sí, lo que pasa que son momentos que no necesariamente son dicotómicos. Según como uno lo plantea en la enseñanza, la idea es que no haya como un corte. Que incluso chicos que no leen convencionalmente pueden participar de prácticas de lectura crítica. Lo hacen a través de otros. Pero ya van desarrollando estrategias de lectoras que en otros momentos de la escolaridad lo van a hacer más autónomamente. Creo que más la diferencia tendría que hacer en la mediación porque creo que se tendría que enseñar desde el nivel inicial para que se puedan ir desarrollando y los chicos logremos que en determinados niveles de la escolaridad primaria, por ejemplo sexto grado, lo desarrollan más autónomamente. Hay que empezar desde que entran a la escuela, ¿no? Y hay análisis ahí de cómo trabajar con los chicos chiquitos, prácticas de lectura, digamos, más complejas, más interesantes, más significativas, porque hay algunas cuestiones ahí que tienen que ver con eh, entender que uno se desarrolla como lector con factores que tienen que ver con el gusto, con la lectura, la cantidad de libros que uno tenga en la mano. Son cuestiones que miden, también las pruebas miden que tiene una incidencia muy grande. El podcast se llama Notas al Pie, tengo una nota al pie a esto que decís. Sí. Carolina Gatey, que trabaja en la Ditela, si no Sí. recuerdo mal, ella tiene un estudio en el que dice que el grado de alfabetización de los hijos va de acuerdo al nivel académico de la madre, Sí, no del bueno, padre. yo iba a plantear eso porque eso también lo analizan las pruebas a aprender. Pruebas a aprender hacen un análisis que me parece muy interesante en esta gestión de cuáles son los factores que inciden en los resultados, ¿no? Y hay algo también que es interesante para pensar para la Argentina como país, que lo que sí se está sosteniendo, aunque hubo avances muy significativos en lectura en los últimos años, es la desigualdad. ¿Cómo influye la desigualdad socioeconómica en los resultados? Porque en esto que decíamos hay cada vez más brecha lo que se está viendo. Los quintiles más altos tienen muchos mejores resultados que los quintiles más bajos. Entonces, cuando se analiza, porque estas pruebas vienen acompañadas de otros cuestionarios que analizan otros factores que tienen que ver con la escuela y factores que tienen que ver con el nivel socioeconómico, ¿no?, de las familias. Y que, bueno, que lo que más incide es el nivel socioeconómico, el nivel educativo de la madre. Y a otros factores que tienen que ver con bueno, la biblioteca, los libros, y también el clima escolar y el nivel de, digamos, a mayor heterogeneidad en el aula, mejores resultados. ¿De verdad? Claro, porque cuando vos en una escuela haces como una especie de gueto de chicos de nivel socioeconómico bajo, eso repercute negativamente en los resultados. En cambio, si tuviéramos escuelas más variadas, como fue en una época en la Argentina, eso daría mejores resultados, porque uno dentro del aula se potencia la diversidad. Y bueno, hace muchos años, ya desde la década del 80 y antes, el sistema educativo argentino fue hacia una segregación. Y eso va en detrimento de los resultados. Es muy interesante lo que propones. Yo te hago una pregunta más sobre los porcentajes, después Sí. seguramente volveremos en la charla, pero como los dijiste medio rápido, Sí. 70-30, Sí. ¿cómo se relaciona con ese 1 de cada 2 del informe de Argentinos por la Educación? Bueno, es que me parece que el informe de Argentinos por la Educación se basaba en otras evaluaciones que eran de 2019. Es interesante comparar las mismas evaluaciones. Sí, porque ya ahora tenemos una película, ¿no? Claro, y bueno, también hay que ver ahí qué pasó con la pandemia y evidentemente hubo algún resultado positivo en relación con la centralidad que se le dio al trabajo con la lectura, porque se notan resultados de avance. Sobre todo yo insisto en que avancen los más avanzados, porque eso es como que tironea para arriba. Porque si uno simplifica la concepción de lectura y piensa que lo único que hay que hacer es que los chicos que están fuera de, digamos, los que están por debajo de lo que están 30% que no tienen los niveles mínimos, y reforzar con prácticas que no son de los niveles avanzados, lo único que va a hacer es consolidar ese. Ahora que está de moda la serie de Menem, podemos decir de rama hacia abajo, ¿no? Claro, exacto, sí, algo parecido, ¿no? Entonces, me parece que, y esto no lo planteo yo, hay otros autores como Isabel Solé, que tiene análisis que, por ejemplo, que pasa en Barcelona, y que lo que se tiende a pasar en el nivel educativo, y se ve también en la Argentina, es una consolidación de los niveles medios. Si uno no hace prácticas
interesantes de lectura, digamos, que tiendan a la lectura crítica, tanto en literatura como en la formación para estudiar, en el mejor de los casos se consolida el nivel medio de lectura. ¿Qué significa? Una lectura que, bueno, se buscan localizar información de textos más o menos escolares, conocidos, hacen algunas inferencias que están dentro de, digamos, de lo que está planteado en el texto, tienen alguna idea global del sentido del texto, pero bueno, les falta todavía prácticas que van a tender a lo que se necesita en secundaria y después en la educación superior, ¿no? Bien. Entonces, bueno, ahí hay algo para discutir en relación con eso. Y yo lo que siento es que la discusión se está centrando mucho en prácticas como de primer grado, digamos, de pensar la alfabetización en términos muy, muy restringidos, y que no va a redundar en mejoras de los resultados. ¿Y cómo se plantea una propuesta de alfabetización integral y situada también? Bueno, una cuestión a mí que me parece importantísimo es pensar que hay mucho estudio en Argentina y en otras partes del mundo en qué pasa con la lectura y escritura para aprender. Porque también una de las cuestiones que se está planteando es como una fundamentalización del área de lengua, ¿no? Es decir, bueno, la lengua es fundamental, y lo que se describe como aprendizajes fundamentales en realidad son aprendizajes muy básicos de lectura y muy generales. Y lo que se necesita es especificación, al revés. ¿Y cómo hacemos para que se trabaje en las áreas de estudio? Digo, por ejemplo, enseñar sociales y la leer en sociales, enseñar naturales, biología, historia, todas las áreas de estudio, filosofía, literatura. Pensé que hay que especificar en áreas disciplinares y trabajar con la lectura, la escritura y la oralidad como dentro de esas áreas. Eso es lo que le va a dar más criticidad y profundidad a la lectura. Y además los chicos van a aprender. Digo, Me que es un estás montón. hablando y hace poco estuve con una chica que enseña alfabetización en ciencias. Claro. No puedo recordar el nombre, me da una vergüenza enorme que salga este capítulo y no tenga el nombre de ella. Por ahí lo podemos poner después en los Claro. comentarios. Pero es una clave muy distinta, ¿no? Sí. Porque requiere poner en práctica diferentes procedimientos. Claro, modos de conocer, dicen, o Exactamente. según los enfoques hablan de modos de conocer o capacidades científicas. Hay muchas cuestiones que entran en juego en eso. Dentro están los conocimientos disciplinares y a la vez, como dos caras de la misma moneda, estos modos de conocer en donde la lectura, la escritura y la oralidad son primordiales. Pero cuando lees un texto de literatura o un texto coloquial, hay muchas cuestiones que se dan por sobreentendida que en un texto científico se pierde esa ambigüedad y se hace un poco más preciso. Sí, pero a la vez ¿Qué hay se pone en juego conceptos en los dos? teóricos, hay Exactamente. conceptos teóricos y marcos epistemológicos que uno tiene que conocer, entender, y eso cada vez se hace más complejo cuando vas avanzando en la escolaridad. Tiene un nivel en primaria y tiene otro completamente distinto en secundaria y otro en la universidad, ¿no? Y lo interesante y lo bueno es que hay experiencias, hay autores e investigadores que hace mucho que están trabajando con esto, sobre todo en nivel superior, pero ya hay avances en trabajos en secundaria. Y en primaria también, porque la gente que trabaja en didácticas de las ciencias naturales y sociales está interesada por esto. Pero bueno, hay que darle espacio a esas áreas también, ¿no? Y también el valor que tiene la literatura en sí misma como una práctica que te permite hacer una lectura profunda y crítica, ¿no? Yo te mencioné un informe de Argentinos por la Educación Sí, sobre el que comprendan lo que leen, o en realidad el informe era no entienden lo que leen, uno de cada dos chicos de tercer grado no comprendía lo que leía. Ellos sacaron otro informe hace poco, hace unos 6 meses, ponele, en el que decían que los docentes, tanto de formación inicial como formación continua, pedían, eh, pedían una profundización en la alfabetización. sí. Cuando uno piensa en esa clase de docentes, ¿piensa solo en los de lengua? ¿Tiene que pensar en los disciplinares? ¿Tiene que pensar en profesores de biología, de geografía? O sea, Claro. ¿la alfabetización impacta en todas las materias? Sí, en este sentido que te digo, ¿no? Porque cuando uno habla de alfabetización en general está pensando en lectura de palabras, en aprender a leer. Y en cambio acá estamos hablando de leer y escribir para estudiar, para insertarse en la vida social. Hay algunos autores que hablan de alfabetización avanzada. Yo prefiero hablar de prácticas de lectura y escritura en distintos contextos y con distintos propósitos, porque si no es como que usar la palabra alfabetización para todo y es complicado, pero bueno, puede ser. Em, y,
Y en la formación docente es muy importante porque también es educación superior. ¿Qué pasa con la lectura y la escritura académicas? ¿No? Para aprender, para estudiar, para avanzar en el conocimiento. Aparte, me parece muy importante en el mundo actual, en donde se confunde a veces información con conocimiento. Uno tiene una sobrecarga de información y eso no significa que está teniendo un conocimiento sobre esa realidad social. Necesita hacer muchas prácticas de lectura y de análisis para poder distinguir, por ejemplo, una información real de una que no lo es. Cada vez es más difícil. Y también poder ver qué es un conocimiento científico y qué no lo es. Eso me parece que cada vez es más acuciante. Hablas de contexto social y yo te preguntaba por la educación o la alfabetización situada. Sí. ¿Quiere decir que los programas de alfabetización en cada jurisdicción tiene que ser distinto? ¿Tiene que mirar al público, a las familias, los resultados que se fueron dando con las pruebas? Yo creo que en principio tiene que ser multidimensionales, porque tanto la lectura como la escritura, como la oralidad son multidimensionales, tienen muchas dimensiones. Cuando se simplifica, se lo trata de simplificar, es un problema para los resultados que uno quiere lograr a largo plazo. Entonces hay como distintas aristas. Algunas son socioeconómicas, que tienen que ver con las comunidades, otra que igual también en la Argentina hay una trayectoria de eso, ¿no? Estaba pensando en las bibliotecas escolares, hubo proyectos asociados a la educación que atendieron en un momento a la sociedad en su conjunto, no solo a las escuelas. Había escuelas, pero también bibliotecas populares. Un poco retomar alguna de esas prácticas. Los libros, ¿no? La posibilidad del envío de libros, las bibliotecas, el leer, el tiempo de lectura, influye mucho en la alfabetización, es una de las dimensiones. Cuestiones focalizadas de alfabetización, porque para trabajar con chicos que por distintas cuestiones tienen como una demora en alfabetizarse, en el sentido estricto lo digo, pero también pensar a largo plazo, a lo largo de la escolaridad, porque la educación obligatoria tiene 12 años. Entonces, es importante ir viendo cómo uno va haciendo hitos y trabajando con los docentes, y trabajar con los docentes, porque en lo que a mí me preocupa algunos de estos informes, que cuando quieren simplificar y hacer como frases muy de eslogan, que eso termina repercutiendo negativamente en la valoración docente. O si los chicos no entienden lo que leen, ¿qué hacen los docentes? No enseñan a leer. Y eso no va en detrimento de todo lo que queremos hacer, porque si no lo hacemos con los docentes, no se va a poder lograr. Bueno, pero de alguna forma un O las informe como escuelas. ese te dice todos los actores que intervienen en la educación son responsables, incluyendo las familias, los docentes, pero también los directivos, no sé, los ministros, Claro, están la todos ahí. política Sí. pública, ¿no? Todo lo que se va. Y también el tema de ir sosteniéndolo a lo largo del tiempo, porque se van a ir viendo los resultados en la medida en que se vaya sosteniendo eh, con, con políticas que, bueno, trasciendan las gestiones. Eso también siempre es un problema. ¿Cómo sería un paso, un programa de alfabetización, si lo pensamos como el camino feliz del programa de alfabetización de un chico que empieza a primer grado hoy y que va a terminar en 12, pero que va a estar alfabetizado a fin de primer grado y en tercero, en cuarto y en sexto? ¿Cómo debería ser un programa que se sostenga a lo largo del tiempo? Bueno, en principio esto que se planifique a largo plazo y haya una articulación de los distintos actores educativos, incluidos las familias, ¿no? Pero hay que hacer un trabajo dentro de la escuela para que haya un plan de lectura, por ejemplo, ¿no? Creo que hay que trabajar con la noción de trayectoria escolar, que también está muy desarrollada en la Argentina desde el punto de vista pedagógico, que hay acciones en relación con eso, porque cada vez hay más posibilidades de hacer un seguimiento de los estudiantes a lo largo de su escolaridad. Es muy importante la trayectoria educativa y la trayectoria escolar. Y también esto de poder incidir con políticas de libros, ¿no? De suministro de bibliotecas, de trabajo específico con los docentes, de acompañamiento. También hubo muchas capacitaciones que a mí me parece que son muy interesantes, como la formación docente situada. Todo lo que sea situado y, y que sea un acompañamiento, tanto para la escuela, para los docentes y para los estudiantes, tiene más posibilidades de tener mejores logros. Y también esto que le decía, bueno, ¿cuál es el objetivo? Y trabajar en la articulación entre niveles, ¿no? Entre el inicial y primario, entre el primario y el secundario, porque son momentos bisagra que muchas veces ahí se pierde un poco de vista la trayectoria de los chicos, ¿no?
Hablamos de las familias y Sí. en un momento, en una de las primeras preguntas, hablábamos acerca de esa relación que tiene el nivel educativo de la madre con los hijos, ¿no? Sí. Con la alfabetización de sus hijos. ¿Cómo se puede armar un pacto, un diálogo entre escuela y familia para sostener la alfabetización de los chicos? Y yo lo que pienso en relación con eso, que hay otras políticas que no son educativas, que ayudan y que serían como un sostén de todo esto, de todo el marco, que son socioeconómicas. Es importante mejorar la vida a la gente, porque si tiene algunas cosas, necesidades básicas satisfechas, un contexto que les permita involucrarse en la comunidad, la escuela podría, a través de programas de educación no formal, por ejemplo, sumar a esas mujeres, porque además son mujeres, entonces es una cuestión también ahí que hay que tener una perspectiva de género en este caso, y se puedan involucrar y a la vez avanzar en su alfabetización, ¿no? Para poder además acompañar a los hijos, ¿no? Yo hace muchos años trabajé en un programa que era de IPE UNESCO, se llamó Escuelas de Bicentenario, y una de las cuestiones que veíamos, los chicos, parte del programa era tener una biblioteca personal, y eso tenía mucho impacto en las casas. Los chicos llevaban los libros a las casas, los leían junto con los docentes, las Con los familias, padres. y las escuelas recibían notas de la familia diciendo que manden más libros como esos, que la pasaron muy bien, notitas escritas, y conociendo, y era el nabo gigante, eran libros de primaria. Y bueno, para las familias era un momento muy, muy rico de intercambio y de alfabetizarse en conjunto, ¿no? Es el poder que tienen los libros en la mano de la gente, ¿no? Sacó un artículo Silvana Cataldo, que es de la Universidad de Sí, la Ciudad, acerca de la importancia que tiene la lectura en casa, claro, pero como vínculo y como rito, no solamente claro. como proceso de alfabetización. Sí, no hay que separarlo, porque si no se le pierde toda su potencialidad. Y a la vez no, y de la otra manera no, porque uno puede focalizar y trabajar cuestiones específicas sin perder de vista las cuestiones más motivacionales Mm. y de gusto por la lectura, Bueno, vos ¿no? algo de eso has escrito en Tiempo de Leer, Claro, ¿no? esa es un poco la idea Mm, sí, relacionar con qué pasa en estos tiempos y la necesidad de dar más tiempo de lectura, ¿no? mm. Y si pienso en alfabetización y en aspectos de la alfabetización, ¿cómo impacta la oralidad, la narración y el diálogo en la alfabetización y la comprensión? Lo que tenemos que pensar que tanto lectura, escritura y oralidad, una de las cuestiones que siempre hay que pensar es que no verlo como cuestiones aisladas. Ahora, las pruebas focalizan en la lectura, entonces uno habla mucho de lectura, porque los resultados son de lectura, porque las pruebas tienen ese sesgo, esa estructuración, ¿no? Pero en realidad las prácticas están en la vida social y en las escuelas también, tienen que estar interrelacionadas. Y la oralidad es muy importante para sostener y dar un marco a la lectura, antes y después de la lectura, y la escritura también, para esto que decíamos de poder avanzar en una lectura más profunda, crítica, epistémica, necesitas sí o sí la escritura. La escritura que va a permitir como herramienta profundizar en la lectura, ¿no? Volver sobre lo leído, tomar notas, registrar, son todas prácticas que se dieron a partir de la inserción de la escritura, ¿no? La filosofía, la historia, las disciplinas que conocemos se crearon gracias a la escritura, en ese marco, ¿no? Te hago dos preguntas más. Una, vamos a pararnos como una especie de dividir aguas. Hay dos grandes paradigmas de la alfabetización Sí. que están en pugna en todo el país. El método integral y el método fonológico. Mm. Los dos tienen cosas buenas y los dos tienen cosas malas. Parecería que uno, no quiero editorializar la pregunta, pero parecería que uno va mejor que el otro. Ahora, ¿uno va mejor que el otro? Yo creo que hay que como correrse un poco porque no es un problema de método. Mire todo lo que estuvimos hablando, de todas las dimensiones que incluyen. Si después de hacer este panorama, esta discusión, que además la evidencia lo sostiene, ¿no? Los resultados de las evaluaciones y de todo lo que se analiza alrededor de eso, sostiene esta multidimensionalidad, profundidad. Focalizamos en un método, en realidad no estamos como corriendo el eje del problema. La, la cuestión para mí pensar es cómo se atiende a cuestiones más integrales de las prácticas de lectura, escritura y oralidad, a la vez que se especifica y se trabaja más focalizadamente con estas dimensiones que son parte de la lectura, pero no es, o sea, no se pueden separar.
porque un poco si uno lo mira solo la lectura como oralización, por ejemplo, la fluidez en el sentido de velocidad, de alguna manera se está simplificando, que esto también es lo que plantea Solé en su artículo, la, la- la- el peligro de simplificar algo que es complejo y que se tiene que enseñar de otra manera, ¿no? No tan simple, no tan simplificado, digamos. Podríamos quedarnos con la palabra multidimensión Sí. como la clave del encuentro de hoy, ¿no? Bueno, sí, me parece que sí, es interesante. Te hago la última y te agradezco el tiempo que nos diste. Esta charla después la van a ver maestros y profesores. Sí. ¿Qué mensaje les darías a ellos que están en el aula y que están trabajando con la alfabetización? Yo creo que hay que trabajar en el aula una perspectiva humana y a la vez personal y colectiva en relación con la lectura, la escritura y la oralidad. Creo que lo que más funciona es apostar a una formación de una comunidad de lectores y escritores, atender a la diversidad del aula, que es una realidad, y a la vez puede ser algo rico y potenciador, y sostener prácticas de lectura, escritura y oralidad a lo largo del año, ¿no? Y focalizando y trabajando con las necesidades de los chicos, de los estudiantes. Jimena, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias.